casa de Dios. Salmo 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Existen dos voluntades que determinarán tu presente y tu futuro. La voluntad humana, la cual se caracteriza por nuestra naturaleza, por lo que hace parte de nuestro ser. Esta voluntad humana es limitada, temporal y circunstancial. Pero también existe la voluntad divina, también conocida en la Escritura como la voluntad de Dios. Y esta preciosa voluntad divina no nace con nuestra naturaleza humana, pero la adquirimos el día que entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor y proseguimos en la búsqueda de su presencia. La Escritura refiere que la voluntad de Dios o la voluntad divina es permanente, es eterna y es planificada por un Dios preexistente y omnisciente que todo lo conoce. Cuando el Señor Jesús nos dio instrucciones al respecto del modelo de la oración que Él quería que nosotros aprendiésemos, el Señor nos dijo en ese modelo de oración: hágase tu voluntad en el cielo, como también se hace en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Antes de nosotros pedir el pan nuestro de cada día, que representa nuestras necesidades, antes de pedir por nuestras necesidades, el Señor primero nos enseña a que le pidamos que se haga su voluntad sobre todas nuestras necesidades, para que posteriormente entonces no vayamos a estar pidiendo al Señor por lo que no es su voluntad y no tengamos luego complicaciones en el camino. El Señor estaba enseñando su palabra en una casa y alguien le interrumpió y le dijo: Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan, están afuera, llegaron. Y el Señor aprovechó esa oportunidad para enseñarles a ellos que todos somos creación de Dios, que todos somos criaturas de Dios, pero podemos pasar de ser creación a ser su familia cuando hacemos su voluntad. Pues Él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por tanto, todo el que hace la voluntad de Dios deja de ser solamente parte de su creación y se empieza a constituir en familia de Dios. Aleluya. Así que esta predicación va dirigida para todos aquellos que entendimos que nuestra voluntad no es la mejor opción, pues hemos tomado decisiones familiares, sentimentales, laborales, financieras y muchas clases de decisiones donde nos hemos equivocado y hemos cometido graves errores que a algunos les ha costado días, semanas, meses y a otros años de lágrimas y de sufrimiento y de todavía para esta época seguirse preguntando: ¿y por qué yo tomé esa decisión? ¿Y por qué yo dije que sí? ¿Y por qué yo acepté esa decisión? Algunas personas lamentablemente fracasaron en su matrimonio por hacer su voluntad y no la voluntad de Dios.
Otros fracasaron en un proyecto de inversión o de negocio por hacer su voluntad y no consultar con la voluntad de Dios. Otros fracasaron poniendo la vida de su familia en riesgo por hacer su voluntad, y otros se alejaron definitivamente de la presencia de Dios por hacer su voluntad. Pero para aquellos que han fracasado en algún área de su vida, hoy el Espíritu de Dios toma mi vida para darte una palabra que viene directamente de parte de Dios, que dice: porque mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Esperanza que desde hoy en adelante puedas tomar decisiones acordes a la voluntad de Dios, al señorío de Dios y al propósito de Dios en tu vida, y comenzarás a ver cómo Dios te respaldará, cómo Dios te bendecirá, cómo Dios te ayudará, cómo Dios enderezará tus veredas, cómo Dios guiará tus pasos, cómo la palabra de Dios será una lámpara sobre tus pies para que tus pies no tropiecen en decisiones incorrectas. Muchas personas se preguntan: pero ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Permítame expresarle algo. La palabra del Señor nos enseña que usted puede comprobar para todas las decisiones que tome si es o no es la voluntad de Dios. Usted lo puede comprobar. La Escritura dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, los elementos para comprobar que si es o no es la voluntad de Dios es: número uno, la voluntad de Dios es buena. Y es buena porque nos hace bien, porque nos produce bienestar espiritual, familiar, porque nos trae paz al corazón. Probablemente al principio sea no tan dulce, probablemente al principio sea un poco amarga la voluntad de Dios, pero en el recorrido y en el proceso te darás cuenta al final del camino que te hizo bien hacer la voluntad de Dios, porque no siempre lo amargo te hace mal y no siempre lo dulce te hace bien. A veces la voluntad de Dios puede tornarse un poco amarga, pero al final de la ruta Dios te ayudará y sentirás que tomaste las mejores determinaciones. Número dos, es agradable. Y es agradable porque la voluntad de Dios nunca te llevará a pecar y nunca te llevará a desobedecer a Dios. Ten muy presente que toda acción o decisión que te conduzca al pecado no es la voluntad de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Y número tres, es perfecta. Y es perfecta porque tú no harás la obra. Jesucristo se encargará de planificar todo el proceso y de proveer todos los recursos que tú y yo necesitemos y de reclutar el talento humano que tú y yo requiramos durante todo el transcurso de nuestra vida para hacer su voluntad y para poder al final de cuentas levantar nuestra voz y decir: oh Señor, estos triunfos, estas victorias y estos lugares especiales que he podido alcanzar no han sido mi triunfo, Señor. La gloria, la honra y la alabanza solo te pertenecen a ti, Señor, porque por tu voluntad he llegado hasta donde he llegado y he logrado lo que he logrado y he alcanzado lo que he alcanzado solo por tu santa voluntad. Aleluya. Oh, gloria a Dios.
Otra vez Jesús fue a orar por segunda vez, porque ya había llegado la hora de su entrega. En contados minutos ya iban a llegar los soldados para capturarle y apresarle y llevarlo preso ante las autoridades, para luego posteriormente condenarlo a muerte. El Señor, me llama la atención que el Señor, orando por segunda vez, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Señor lo dijo de esta manera porque puso por delante la voluntad divina antes que su propia voluntad humana. Porque nuestra voluntad humana siempre quiere enseñorearse y dominar y controlar sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. El Señor, aunque sabía que lo iban a capturar y que lo iban a maltratar y que lo iban a golpear y que lo iban a abofetear y que lo iban a latigar y que le iba a costar un sufrimiento muy fuerte, Él lo sabía, porque Él es omnisciente. Él sabía todo lo que le iba a pasar antes de entregar su vida por nosotros. Él sabía que lo iban a herir y que lo iban a herir de muerte. Él sabía que los latigazos que le iban a proporcionar en su espalda, en su cuello y en sus piernas iban a desangrarle y iban a producirle fuertes hemorragias y un dolor incontenible para su cuerpo. Él sabía que después de que se estuviese desangrando, le iban a poner un enorme madero en sus hombros. Él sabía que iba a tener que llevar ese madero rumbo a una montaña llamada la montaña del Gólgota o de la calavera, y desangrándose debía llevar ese madero. Él sabía, y por eso su voluntad humana le decía: si es posible, pasa de mí esta copa. La humanidad no quería sufrir aquel terrible daño que iban a causar a su cuerpo. Él sabía que llegando a la cima de esa montaña le iban a clavar unos enormes puntillas que traspasarían sus manos y sus piernas, y entonces lo levantarían en esa cruz. Él sabía el dolor que iba a sentir en la parte de su frente y de su cabeza, mientras fuertemente le ponían esa corona de espinas para que se desangrase desde arriba hacia abajo. Él sabía que iba a morir, pero aunque él sabía todo esto, primero puso la voluntad divina y dijo: pero que se haga tu voluntad. Y se hizo su voluntad, porque la voluntad divina debe, oh aleluya, ponerse por delante de nuestra voluntad humana. Bendito sea el Señor Jesús, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, oh aleluya, no seremos avergonzados. Estoy convencido que muchos, mientras estaban en la cruz, la escritura dice que muchos se burlaban, que muchos hacían mofa de él, que muchos le decían: si tú eres el Cristo, bájate de esa cruz. A otros salvaste, sálvate a ti mismo. Pero primaba la voluntad divina, y aunque muchos creyeron que él había fracasado cuando había llegado a la cruz, él no había fracasado. Tú y yo sabemos que en esa cruz él estaba triunfando, él estaba saliendo victorioso
victorioso. Él estaba venciendo al pecado y a la muerte, y despojó a Satanás y a todos los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él no fracasó, Él fue el victorioso que venció y triunfó. Él es el campeón de nuestra salvación, y hoy nosotros le amamos y le adoramos y le servimos con toda nuestra alma. Aleluya. El día que alguien entonces te llame fracasado por hacer la voluntad de Dios, quiero que sepas que esa persona se equivocó, porque tú no eres un fracasado. Si tú haces la voluntad de Dios, eres un triunfador, eres un vencedor. La Escritura dice: antes en todas estas cosas, no importa lo que digan los demás, no importa cómo te estés viendo hoy, aún si hay alguna parte de tu cuerpo que no está funcionando bien o te sientes enfermo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay victoria en el nombre del Señor. El hacer la voluntad de Dios produce que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y se cumplan en mi vida. Y yo quiero seguir haciendo la voluntad de Dios en mi vida, y quiero invitarte para que tú, estimado, sigas esforzándote por hacer la voluntad de Dios. Y si hay algún estimado amigo, una estimada persona que hasta este momento no ha hecho la voluntad de Dios, pero recibe esta palabra con humildad y con amor, el Señor te llama esta noche y te dice que el cielo y la tierra pasarán, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Aleluya. Yo quiero invitarte allí donde tú te encuentras a cerrar tus ojos en esta hora. Yo siento que el Señor está operando en este instante. Yo siento que el Señor está haciendo un llamado especial a alguien en esta hora. Siento que el Espíritu de Dios hoy está aquí fluyendo en medio nuestro. Aleluya. Y está tocando a alguien en esta hora que desde hoy en adelante va a poner la voluntad divina antes que tu voluntad humana. Por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si puedes orar conmigo, sería una gran bendición, y que todos juntos podamos decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, exaltado, glorificado, magnificado y engrandecido sea tu nombre. Señor bendito, hoy queremos rogarte que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida, Señor. Por supuesto que tenemos necesidades. Por supuesto que tenemos. Algunos probablemente están pasando por momentos de angustia, de dificultades familiares, matrimoniales, o en cuanto a la relación con sus hijos, o se encuentran enfermos. Pero hoy queremos pedirte que se haga tu perfecta voluntad, Señor. Probablemente alguno ha tenido una pérdida que durante varias semanas, meses o incluso años le ha causado mucho dolor, y aún en este tiempo siente dolor. Pero hoy, Señor, yo quiero orar por esa persona. Y quiero rogarte, Señor, que ella o él pueda entender que probablemente procedió y tomó decisiones fuera de tu voluntad. Pero hoy el Señor te dice: déjame sanar tu corazón, déjame sanar tus heridas. Ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Déjame darte vida nueva. Déjame ungir tus heridas con aceite
y vino del cielo. Y déjame hoy darte una nueva esperanza de tomar nuevas decisiones, aleluya, que tengan mi bendición y mi voluntad. Señor Jesucristo, te presento a ese varón joven, a esa dama que tiene el llamado, Señor, para servirte y predicar tu palabra donde tú le llames. Oh Dios, siento que hay alguien que está claudicando en dos pensamientos, diciendo: oh Señor, de verdad quieres que yo vaya a predicar, porque me encuentro muy bien en el lugar donde estoy, pero tu voluntad ha sido claro con él, ha sido clara con ella. En el nombre de Jesucristo te ruego, Señor, que operes en todos ellos, que tu presencia los llene en este momento. Sopla, Espíritu Santo de Dios, sobre nuestras vidas y revélanos cada día tu perfecta voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.